Bueno, seguimos ahora en esta segunda parte de análisis, de esta suerte de introducción en cuanto a lo que podríamos llamar las características que vamos a evaluar sobre la cuestión constitucional en esta primera etapa, y es la que corresponde al inicio de una segunda etapa. Entonces, la primera fue Gran Bretaña, 1688, 1776, y aparece una segunda etapa, en lo que se va a conocer como el constitucionalismo revolucionario. ¿Por qué revolucionario? Porque lógicamente lo que va a producir es una serie de hechos que van a dar como resultado un cambio definitivo desde el punto de vista político, económico, social, etcétera, etcétera. En el primer punto vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el tema de los Estados Unidos, Francia y la Constitución de 1812, cosa sobre la cual después se volverá puntualmente y serán los análisis correspondientes. Desde el punto de vista del tema de los Estados Unidos, como marco referencial, siempre lo que les estoy dando es marco referencial. Esto obviamente van a tener la bibliografía correspondiente que se ajusta a este tema de desarrollo. De hecho, el texto que ustedes tienen para la parte de Estados Unidos es un texto de Howard Zinn, que es un texto más que nada que tiene una mirada histórico-sociológica del proceso de emancipación de los Estados Unidos. No es quizás un gran texto, pero digamos, bueno, es el texto que está acordado, digamos, en la cátedra. Fundamentalmente en el proceso de Estados Unidos vamos a encontrarnos con que hay dos piezas jurídicas muy importantes. Una es la Declaración de la Independencia de 1776 y luego la Declaración de Derechos de Virginia, ¿sí? Que va a completarse con el cierre de 1787 en esa etapa de construcción de lo que va a ser el proceso de Estados Unidos. Va a haber un segundo momento en donde va a volver el conflicto contra su colonia. Acá estamos cerrando una guerra de emancipación ¿contra quién? Contra Gran Bretaña. Bien, ¿qué va a surgir de todo este proceso? De este proceso va a surgir un bill de derechos, porque siempre tengamos en cuenta que partimos de un criterio anglosajón de common law, de comunidad de normas y derechos, en donde la figura fundamental desde el punto de vista ideológico va a ser Madison, y en donde la lógica del naturalismo que aparece como construcción de los derechos a ser reconocidos va a tener como uno de los lógicos mentores y seguidores a alguien que ustedes seguramente ya conocen por haber cursado materias como teoría del Estado, que es John Locke. A partir del trabajo de Madison, la construcción de la Declaración de Derechos de Virginia y después todo lo que va a ser el sistema de enmiendas, se va a proclamar la libertad religiosa, la libertad de expresión, de imprenta, el derecho de reunión y de portar armas. Algo bastante similar a lo que teníamos en Gran Bretaña. Pero además, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, las garantías procesales y fundamentalmente el fortalecimiento del rol del Poder Judicial a través de el conocimiento de la institución llamada Tribunal Supremo de Justicia. Va a surgir como una idea, digamos, esencial en esta construcción el surgimiento de una república. Una república que va a estar inspirada en lo que se denominan los principios populares. La separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La consolidación de lo que se va a conocer como el sistema presidencialista, o sea, el poder ejecutivo unipersonal.
de un presidente que va a ser elegido por elección indirecta. Un cuerpo legislativo que va a estar compuesto por una Cámara de Representantes, lo que nosotros llamamos diputados, y senadores. Y un poder judicial independiente. Un poder judicial independiente que va a tener como eje central establecer y consolidar el valor normativo de la Constitución. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? La idea de la Constitución como ley suprema es una construcción norteamericana. La ley de las leyes, ¿no? Yo en general no utilizo el término Carta Magna para la Constitución porque en realidad las cartas magnas pertenecen a las monarquías, especialmente a las británicas. Nosotros tenemos ley fundamental, carta fundacional, ley suprema o constitución. Y hay un elemento, más que un elemento en realidad, es un proceso judicial conocido con el nombre del fallo Marbury versus Madison, que va a ser fundamental en este proceso. Esto pertenece al año 1802-1803 y tiene que ver con la posibilidad de que el Poder Judicial puede revisar, en este caso, las decisiones, por ejemplo, del Poder Legislativo en razón de su carácter constitucional o no. O sea, la posibilidad de ir a la justicia a plantear la inconstitucionalidad de una norma, ¿a dónde podríamos llegar a hacerla? Al Poder Judicial. Entonces digamos que aparece como un elemento puntual, esencial, efectivo y que va de alguna manera a ser tomado por todas las constituciones liberales, esta idea de la revisión judicial. O sea, la posibilidad de que una persona, un grupo de personas puedan arrimarse a la justicia para plantear la constitucionalidad e inconstitucionalidad de una norma, fundamentalmente por la inconstitucionalidad, dado que su aplicación efectiva afectaría ciertos y determinados derechos que han sido reconocidos oportunamente. Este es un primer punto. O sea, ustedes tienen, lógicamente, como les mencionaba, el artículo de Howard Zinn, que ustedes van a leer para este punto, que tiene más que nada una construcción desde el punto de la mirada sociológica. Además, desde el punto de vista teórico y práctico, también tendrán alguna actividad o trabajo práctico que servirá a los fines de terminar de comprender las características de este sistema, porque tiene sus particularidades. A ver, el sistema de los Estados Unidos no tiene una declaración de derechos, sino que tiene una serie de enmiendas. Esta serie de enmiendas, que son las básicas, son 10, después se sumaron algunas posteriores, tiene esta posibilidad, digamos, de modificar algunas cuestiones mediante este sistema de enmiendas o agregar mediante este sistema de enmiendas. Nosotros los tenemos preestablecidos y si hay algún cambio, eso deberá ser tratado obviamente en consecuencia para su modificación conforme a los procedimientos que ya están establecidos en nuestra Constitución. Pero es un paso muy importante este. Es un paso sumamente importante. Porque no solamente aquí, a diferencia de Gran Bretaña, que va a permanecer la monarquía, pero va a ser una monarquía de carácter parlamentario, acá sí se plantea un sistema presidencialista, unipersonal, pero hay una clara división de poderes. Y el Poder Judicial va a asumir un rol esencial en todo este proceso. Por eso me parece interesante que ustedes vayan tomando nota de esto. Porque después cuando empecemos a hacer las comparaciones y veamos qué pasa en la Constitución como en la Constitución argentina, y vamos a encontrar muchos de esos elementos que aparecen en nuestra Constitución desde 1853, tienen mucho que ver con este tipo de procesos y especialmente con lo que va a aparecer reflejado en el proceso de los Estados Unidos, quedando lógicamente por ver algunos aspectos generales que tienen que ver fundamentalmente con el proceso en Francia y el proceso que se va a dar, como podemos decir, el aporte hispano de la Constitución de Cádiz de 1812. Hay algunos aspectos que vamos a ampliar con respecto a esta temática para que se vaya entendiendo.
Pero me parece importante que ustedes comiencen a armarse una serie de cuadros y saber básicamente, primera etapa, Gran Bretaña como referencial, ¿no es cierto? ¿Qué derechos aparecen reconocidos? ¿Cómo se modifica el juego de poder? Y ya cuando entramos en la etapa revolucionaria, del constitucionalismo revolucionario, y arrancamos con los Estados Unidos, acá ya tenemos un primer planteo básico, esencial, cosa que nosotros vamos a poder abundar a través de las lecturas y profundizarlos. Luego abordaremos el proceso francés y el proceso que corresponde a la cuestión de Cádiz de 1812, de la cual también hay trabajos específicos que llevarán a cabo desde el punto de vista teórico-práctico para ir explayándonos. Pero la idea fundamentalmente es que ustedes se vayan haciendo una serie de cuadros y digan, en este proceso pasó esto, en este proceso pasó esto, en este proceso pasó esto, qué derechos se reconocieron y demás. Después, digamos, uno puede abundar y darle el sentido suficiente de la cuestión del proceso histórico, los hechos, quiénes participaron, cómo fue de alguna manera el proceso general y demás. De hecho, cuando veamos la parte de Francia, ustedes tienen el texto de Hobsbawm sobre la Revolución Francesa, que es un texto suficiente para el conocimiento de esta temática. Haciendo un punto aquí, lo que les pido es que, bueno, cualquier cosita que ustedes, cuestiones vinculadas a estas temáticas y que empezamos a trabajar, no duden en ingresar a los foros, no duden en mandar los mensajes correspondientes a través del campo virtual. Tenemos también, hay habilitado una serie de un WhatsApp que está habilitado por nuestro ayudante de cátedra, por el alumno Marcelo Bartolomé, que también está colaborando con nosotros en todo este proceso, y al cual también pueden consultarlo por algunas dudas. Él inmediatamente, si tiene alguna cuestión, se comunica con nosotros, o yo que permanentemente miro el sitio voy contestando, así que no va a haber mayores inconvenientes. Así que bueno, cualquier cosa a su disposición, y bueno, sean felices y seguimos adelante. Gracias.